Conectar. Ahí estamos, muy bien, estamos grabando. Acuérdense que después les comparto estas grabaciones al grupo de Bienestar y Conciencia y que todas estas charlas, mi intención, también para los que se van sumando, veo que hay gente nueva en el espacio, este es un espacio de charlas que tienen que ver con el desarrollo personal, la mentalidad, la espiritualidad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con aquello que nos acerque al bienestar, ¿sí? Acá ya habrán escuchado de BEF, que es un proyecto que comencé el año pasado, que se llama Bienestar Emocional y Financiero, que es una marca, ¿sí? Es una marca para no ponerle todavía el nombre de empresa, ya llegará ese momento, pero es una marca en donde brindamos espacios donde la gente pueda sentirse mejor, donde la gente pueda conocerse un poco más, donde puedan descubrir herramientas que les permitan para la cotidianidad de todos los días. Y si hay algo que hacemos todos los días, y acá no hay nadie que me pueda decir que no, es pensar. Pensamos todos los días y tampoco nadie nos enseña a pensar, ¿no? Y tampoco tenemos la costumbre de pensar qué estamos pensando. Y eso es algo que he tenido la suerte, quiero decir, he tenido la oportunidad de encontrarme con estas herramientas a muy temprana edad, a 18, 19 años, y me acostumbré a pensar qué estoy pensando. Al punto que hoy para mí es natural, es como nadar un pez en el agua, está nadando, yo pienso en qué estoy pensando en el momento que estoy pensando y no todo el día, porque sería insano, pero sí en momentos en donde me escucho a mí mismo decir yo soy, automáticamente se me despierta ahí una alarma. ¿Qué acabas de decir? O sea, ¿qué acabas de decir con el yo soy? Y ahí rápidamente, no, no, yo no soy eso, yo tengo esto. Bueno, esa capacidad, porque para mí es una capacidad, es una habilidad, se puede practicar, se puede entrenar. Y para eso también quiero armar este tipo de espacios en donde podamos reflexionar acerca de cómo estamos pensando, de cómo estamos interpretando, de qué herramientas nos pueden ayudar a nosotros a pensar de una manera más sana. No le vamos a poner mejor, peor, más lindo, más feo. Vamos a ponerle una manera sana, una manera que nos acerque hacia el bienestar, que para mí no hay algo más importante que la calidad de vida. Vos después podés tener un poquito más de plata, podés poner un poquito, una casa un poquito más grande, un auto un poquito más lindo. Obviamente que aporta y al mundo en el que hoy vivimos es algo importante, pero no es lo más importante. De hecho, ¿leyeron el monje que vendió su Ferrari? ¿Sí? ¿Vieron? No, bueno, no les quiero spoilear mucho, pero una persona de mucho dinero que se encontró con una situación de salud en donde se dio cuenta de que todo el dinero que tenía no le garantizaba que se pueda curar, ni aún visitando a los mejores doctores. Entonces se embarcó en un camino de una sanación natural, vamos a ponerle, de que se fue, bueno, a ser monje y vendió absolutamente todo. Y ahí también descubrió de que en ese momento había algo más importante que la plata, que la Ferrari, que la mansión, que era su salud. Porque ahí en donde entra en juego la salud, todo lo demás es un extra, ¿no? Entonces también decimos, la gente que se queja porque no tiene problemas de salud, ¿no? Porque si tenés problemas de salud no tenés otro motivo para quejarte, no estás buscando y pidiendo otra cosa que eso. Y algo que me parece súper interesante es que nuestra salud depende también de estos procesos mentales que estamos teniendo, de estos procesos mentales que comienzan con pensamiento, que se genera una creencia, que a partir de una creencia genero también un cambio en mi cerebro y que a partir de todos esos cambios que son pero imperceptibles al momento, nosotros sí tenemos más conciencia del impacto del lenguaje, pero hay muchas personas, y voy a decir más del 80% del planeta, que no entiende que el lenguaje construye, que crea una realidad y que de verdad, si crees en que estar en patas te enferma, vas a estar en patas y te vas a enfermar. Y digo esto porque alguna de ustedes, y lo veo también a Martín, alguno de ustedes ¿ha escuchado eso de chico?
no andes descalzo porque te vas a enfermar, después te va a agarrar gripe, no tomes frío porque te vas a enfermar, ¿sí? ¿Han escuchado eso? ¿Y no les pasó de tomar frío y enfermarse? Y eso no tiene que ver biológicamente. O sea, no es que el frío genera enfermedad. O sea, eso sí ya está corroborado por la ciencia de que el frío no es la causante de la enfermedad. Es esa creencia en el que estás diciendo en el momento que estás tomando frío, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, y todo eso altera el sistema inmunológico, altera el sistema nervioso y entran virus que no entrarían si vos estás con una creencia distinta. Entonces, también está bueno esto de decir, yo me estoy permitiendo enfermarme. ¿No? Yo estoy permitiendo esto inconscientemente. No es que yo estoy diciendo me quiero enfermar, pero sí estoy permitiendo por las creencias que tengo inconscientes, que están en mi subconsciente y que regulan mi sistema nervioso, y el sistema nervioso regula el sistema inmunológico. Ahora, yo creo que muy pocas personas se paran en un lugar de me enfermé por mi subconsciente. La mayoría de las personas me enfermé porque estaba lloviendo, me enfermé porque tomé frío, me enfermé por el agente externo. Entonces, mientras el agente externo se repita, entonces me voy a volver a enfermar. ¿Me siguen con esto? Esto es un poco lo que quiero que profundicemos hoy. Y por supuesto, y bueno, acá ya ustedes ya me conocen, la mayoría me conocen, la mayoría ya me escucha hace años. Hay situaciones, hay realmente situaciones corporales que no tienen que ver solo con los pensamientos. Hay algunas cuestiones que de verdad es una persona con una enfermedad que no la generó, quizás nació con eso, quizás es algo heredado. Sí, eso forma parte del subconsciente también, pero no lo pudiste generar vos, quizás lo heredaste o quizás te lo inculcaron y no te diste cuenta. Pero vamos a hablar de la mayoría, no vamos a hablar de casos puntuales de mi tía no hizo nada para enfermarse y tuvo esta. O sea, hay casos puntuales, pero vamos a hablar de la mayoría. La mayoría de las personas son personas sanas que se enferman por todo este proceso mental que vamos generando, ¿sí? Pensemos, y no me quiero entrar tanto en detalle porque no es una clase de biología, pero pensemos en que el sistema nervioso altera el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sistema nervioso alterado, preocupado, duermo 3 horas por día, estoy constantemente preocupado, no tengo mis momentos de recarga, sería raro que no te enfermes. O sea, me sorprendería y sería hasta admirable el hecho de decir cómo con esta calidad de vida o con estos hábitos, mejor dicho, con estos hábitos, cómo tu cuerpo resiste. Lo normal es que te enfermes. ¿Me siguen con esto? Entonces, vamos a hablar hoy un poco en profundidad de qué pasa en el cerebro, de qué pasa en la mente, qué es el cerebro, qué es la mente y cómo son esos procesos mentales que vamos desarrollando. ¿Sí? Denme un minutito que me están llamando, atiendo, digo que pasen y sigo con ustedes hasta que... Listo, ahora esperar a que llegue hasta aquí. Bien, traje datos curiosos sobre el cerebro y traje datos curiosos sobre la mente. ¿Sí? Pensemos en cerebro como órgano, en la mente como un proceso que hace el cerebro. ¿Sí? Es un proceso que hace el cerebro. Y es intangible, es abstracto, no es algo que está en una parte del cerebro y se despierta en esa parte y hace algo que ahí adentro es la mente. No, 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 la mente son todos los procesos en simultáneo que está haciendo el cerebro. Y yo antes creía que cuando hablábamos de mente hablábamos de pensamientos.
Y los pensamientos son el 5% de la mente. De hecho, yo les he compartido últimamente esta metáfora que me gusta mucho y que creo que es la más acertada hasta el momento que encontré, que es los pensamientos son las olas en el mar. La mente es el océano, es todo el agua. Y los pensamientos son solo las olas, los pensamientos son solo lo que ves. Y tantos kilómetros de agua que tiene el mar, ¿cuánto representan las olas? El 5%. ¿Sí? El 5%. No importa si son olas de 7 8 metros o las olitas que llegan acá a Mar del Plata, ¿sí? De 1,20 m. Las olas son muy pequeñas en comparación, a proporción, a lo que es todo el océano. Entonces, cuando hablamos de mente, no hablamos de pensamientos, hablamos de un proceso que hay que el 95% ocupa lo que es la inconsciencia, el inconsciente, dividido entre el subconsciente y el inconsciente, que para lo que vamos a hablar hoy no hace falta tanto distinguir qué contiene cada cosa, pero sí entender que nuestra parte consciente de la mente solamente es un 5%. ¿Sí? Solamente es un 5%. Entonces, a mí se me despierta esta pregunta que es, ¿qué pasa si el 95% de mi mente va en contra del futuro que yo quiero? ¿Qué tanta relevancia, qué tanto puedo modificar yo con ese 5% de conciencia? La verdad es que es como decir, hoy me levanté motivado, voy a entrenar, pero yo para tener el físico que quiero no alcanza con que hoy me levante motivado y vaya a entrenar. Alcanza con que tenga una constancia, una disciplina, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la constancia, la disciplina, estamos hablando de esa parte subconsciente que ocupa el 95%. ¿Sí? Acaban de tocarme timbre. Quiero que habiliten el micrófono y que compartan datos que se les ocurran sobre el cerebro. Vengo en 2 minutitos y repaso lo que estaban diciendo, ¿sí? Ahí vengo. No compartimos nada. Hola, chicas. Yo No, del cerebro Hola, que a mí ahora cerrar, mismo no se me ocurre nada. sí, no, yo lo que me llamó la atención es todo el 5%, sinceramente. No pensé que era nada más que el 5%, pero bueno, un dato interesante. sí, el cerebro quiere ahorrar energía, porque Sí, trabaja, tiene que tomar muchas decisiones durante el día. Entonces, quiere ahorrar energía. Es un órgano, es vago, se le dice. Pero bueno, sí, sí, es bueno, verdad. yo tenía neurocoaching modo y decía que bueno, que eso, que el cerebro hay que entrenarlo. Y el cerebro tiene que estar a disposición de la mente, no viceversa. Claro. También hablamos del cerebro integrado, que cuando yo tengo un problema tengo que ver qué idea se me ocurre, como varias habitaciones. El cerebro integrado es como varias habitaciones, como la cocina, el living, el dormitorio, y bueno. Entonces, yo tomo una decisión, tengo un problema, tomo una decisión. Se me ocurre una idea, perdón. Veo varias ideas se me ocurren. Veo cuál me conviene y la aplico a la acción, pero bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Eso es lo que yo estudié en neurocoaching, que es un mundo, pero bueno, y vimos muchas cosas más, pero es todo aprender, es todo, porque es todo, a mí me fascina la parte de, yo leí de Man, ese cerebro argentino, no, todavía no lo terminé de leer, es un choclo así, pero bueno, me apasiona porque tiene todo que ver con el ser, de acuerdo a lo que pienso, la emoción que tengo, de acuerdo a la emoción que tengo, depende de cómo actúo. O sea, tiene mucho, es muy importante los pensamientos que tenemos. Es más, en la Biblia dice que pensar en todo lo bueno, lo grato, lo honesto, ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque Dios ya sabía que íbamos a pensar diferente. Y entonces pensar en esto, dice. La Biblia es clara. Y yo hablo porque acá hablamos integralmente de todo el ser. Muy Y bien, bueno, muy bien. Aquí estoy, aquí estoy. Pegué una corrida y aquí estoy. Escuchaba mientras me iba de que el cerebro es vago.
Sí, sí. Completamente, completamente. Y mantengan los micrófonos habilitados que quiero que en esta parte conversemos entre todos, ¿sí? Así que anímense a meter bocados. El cerebro es vago. El cerebro es tan, pero tan, pero tan vago que una vez que se acostumbra a una ruta, ni siquiera se le ocurre un segundo camino. No, Una vez que construyó una ruta, vamos por esto, esta funcionó, esta llegó al resultado, listo, olvídense de nuevas rutas. Y olvídense de nuevas rutas es morir lentamente, literalmente. claro, claro. Vuelve todo el tiempo al bucle. O sea, Tal vuelve bu- a un mismo pensamiento, a lo que estaba acostumbrado y por lo general generando siempre, no solamente vago, sino pesimista. Mm. Siempre vuelve a alguna situación que ocasionó una emoción displacentera. Entonces, por lo general, y lo que va cambiando es esa química interna. Escuchaba antes que Alex decía que todo el sistema nervioso tiene que ver con el sistema inmunológico. Inmunológico. Todo tiene que ver con las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Si nosotros estamos todo el tiempo en este sistema, en el parasimpático, ¿no? Digamos, Claro. nos paramos en simpaticotonía, en ese alerta permanente, y no bajamos la reacción, ir a, por ejemplo, que sí lo puede dar una meditación, respirar consciente, entonces entramos a relajar y entramos en vagotonía, le ocasionamos una química reactiva y ahí las membranas biológicas inmediatamente empiezan a hacer de lo suyo en lo que tiene que ver con el sistema inmunológico. Excelente, Sí, buenísimo, María claro, Elisa. por eso, perdón, por Sí, eso adelante. también se habla mucho de las sanaciones, ¿no? De cuando, viste, se pide, se reza o se ora por alguien y que esa 100%. persona realmente cree, cómo influye en su sanación. Porque también 100%. está esto, ¿no? La persona que es pesimista, que es negativa, que ve todo desde un lugar de escasez, es difícil que se deje ser ayudada por sí misma. Y buenísimo eso, Ida, y me voy metiendo en cada cosita que vayan ampliando, así que Sí, por bienvenido favor. sea. ¿Por qué hay resistencia? O sea, ¿por qué hay resistencia en esa persona quejosa cuando aparece del otro lado una persona optimista? Porque esa persona está desafiando tu identidad. Claro. Esa persona está, o sea, te está mostrando quién sos y te está también desafiando a que si querés algo distinto, tenés que ser distinto. Pero acá el cerebro que dice, a ver, ya de por sí, 20% de toda la energía de tu organismo se va en que funcione. Imagínense si tengo que reescribir todos los caminos nuevos. Déjense de hinchar. Déjense Mucho, de hinchar. No, no. A ver qué mucho excusa me puedo trabajo. poner. A ver qué excusa me Alex, puedo poner. Sí, en Sol. esa partecita que decís hay una parte justamente del cerebro que se llama giro del cíngulo, que es que es como una puertita que se bloquea y no deja entrar esa nueva información. Eso hace que se haya resistencia. Cuando vos llegas a ese punto es porque estás en una intoxicación y adicción emocional amplia, que no solo es Bien. cuestión mental, sino biológica, física, energética, a todo nivel, ¿no? Por eso yo en algún Identidad. punto no me hacía mucho sentido el coaching porque me faltaba como la otra parte de la historia. Claro. Por eso, o sea, y este tema me interpela, yo no sé si justo es casualidad, pero yo mañana tengo que hacer dos estudios muy importantes justamente del cerebro. Y Ujú. hoy estaba con esa cosa de esa dicotomía de si entrar o no entrar y dije, bueno, yo voy a entrar pues para pensar en todas las realidades peores escenarios posibles, mejor me meto acá. Y sí, hay una parte, ya hace muchos años, cuando cuando empecé a transitar por esta situación, empecé a amigarme y ahora como que sí, también acá lo tengo, de hecho, y Mira qué lo estoy lindo. estudiando de a poco y lo estoy aplicando con las demás personas. Y bueno, en mi caso, para los que no sepan,
O sea, sufro de episodios donde mi mente se desconecta. Y para mí tiene que ver con esta parte del sistema nervioso desregulado. O sea, yo Totalmente. creo que la posta está ahí. Igualmente, mañana como tendré el veredicto final de esta situación. Pero Mm. es como vos decías, ¿no? Cuando el sistema nervioso está desregulado, nuestro sistema se desconecta completamente y ahí hay igual hay muchas bases de qué te estás queriendo desconectar. Hay un montón de preguntas que yo me hago. Sí, Pero totalmente. cuando nada, estás en esta situación, no puedes pensar muy claramente. Pero sí he analizado mucho últimamente este tema desde el 2023 lo vengo estudiando. Mira, hablando de que cuando estás así no podés pensar mucho, estoy buscando porque justo había hecho una diapo que es esta, que se las quiero compartir. Literalmente, o sea, esto está estudiado, todo lo que estamos hablando acá, por suerte hoy hay muchos elementos de medición. El estrés limita la función de la corteza prefrontal. Persona estresada tiene menos capacidad de razonar, pensar y por ende tomar decisiones. Entonces también esto que decís, Sol, tiene muchísimo sentido en que una persona estresada de verdad está limitada. O sea, limitada en el sentido de que estás condicionado, no podés usar el cerebro como una persona relajada, tranquila. Y por eso también para mí es tan importante pensar en qué estás pensando. Y por eso, fíjense que el primer encuentro de bienestar y conciencia, que fue el mes pasado, la primera charla fue Deja de preocuparte. No sé quiénes se pudieron conectar, pero fue Deja de preocuparte. Qué Empezá bueno. a ocuparte. O sea, Sí. deja de preocuparte, empezá a ocuparte. ¿Cómo hago para bajar el estrés? Ocupándote. ¿Cómo hago para bajar la ansiedad? Ocupándote. Sí, María Elisa, vamos. Quería decir dos cositas. Una de esto de la función del neocórtex, que es como el Platón, el que quiere dar todas las soluciones, entonces interpretamos los juicios. ¿Y no les pasó a veces que ante una situación que genera demasiado nerviosismo, tenemos la respuesta al día después? ¿Por qué no dije esto en este momento? Y bueno, se produce la anulación total de la corteza prefrontal. Entonces, pero por una cuestión química también. Y algo para decirle a Sol, el tema del conflicto biológico, cuando aparece el conflicto biológico, algo que se desconecta, es, según lo que nosotros decimos en psicobiología social, es el primer camino a la sanación. O sea, ya el cuerpo, a diferencia de lo que se dice de las enfermedades, o sea, la cura, la enfermedad, la cura, no. Cuando aparece la enfermedad, es el primer paso a la sanación. Lo que pasa que la medicina convencional, la de la evidencia, siempre lo ve desde otro lugar. Entonces, tenemos que integrar desde otro tipo también de medicinas, como para entender que puede ser, no puede ser, es el camino de la sanación. La respuesta biológica es el primer camino cuando no podemos encontrar otras respuestas desde lo emocional, desde lo reptiliano, que tiene que ver con lo evolutivo, con lo instintivo y animal. Gracias, Alex. Sí, Buenísimo. me Por encantó. favor, Sí, es compartamos, así. compartamos. Qué lindo. ¿Sabés qué pensaba María Luisa mientras te escuchaba? En la gente que le agradece al cáncer. Se me vino eso a la Mm. mente. En la gente que llega a ese nivel, que debe ser muy, muy difícil, hasta grandes pensantes, ¿no? Deben ser muy, muy difícil el hecho de decir, eh, esta es la oportunidad para sanar, porque si no estaría enfermo, no estaría sanando y no tendría la oportunidad para sanar. Pero la verdad que es una perspectiva que cuando estás ahí en el campo de juego, prefiero jugar, mirar el partido desde afuera, decís, ¿no? Pero hay algo que para mí trasciende a lo que podemos entender nosotros y quizás tiene que ver con la mente. Este es un plano mental, esto es el principio de metafísica número uno, mentalismo. Este es un plano mental, por lo que hay algo en tu mente que trajo esa enfermedad, así sea
de tu árbol, así sea de tus vidas pasadas, así. Por eso digo que creo que no hay una sola causa y hay muchísimas disciplinas que pueden integrarse en eso. Bueno, Ale, con respecto, uy, perdón. no, justo te iba a agradecer, Mari, por lo que decías, porque sí creo, y también justo con lo que decía Alex, yo sí lo compartí con él y agradezco que me haya pasado esta situación, que me trae mucho conflicto interno, obviamente, muchas Obvio. preguntas, pero a la vez también la posibilidad y la opción de elegir salir de lo que me toque atravesar, ya sea si hay algo o si no hay nada y es algo que mi propio organismo me lo está provocando, de las dos maneras vendría a ser como lo mismo, ¿no? El trabajo Ujú. sería nada más que diferente. Así que bueno, sí, yo sí estoy agradecida a pesar de que he llorado mucho, he pasado por muchas instancias, pero a veces tenés que tocar fondo, tenés que llegar a este punto para darte cuenta de todo lo que tenías y no estabas disfrutando. Hago una aclaración y te dejo, María Luisa. Acá tenemos dos caminos, ¿sí? Dos caminos. Tenemos el camino de pensar, o sea, pensamiento, creencia, emoción, Sí. ¿sí? Pensamiento, creencia, Esa- emoción negativa. Vamos a poner, esto no me tenía que Qué haber bueno. pasado a mí, esto es injusto, emoción negativa. La emoción ancla esa creencia en tu cuerpo y genera un estado vibracional que lo que genera es que eso siga estando. Genera esa adicción que compartió, si no me recuerdo mal, María Luisa, ya medio que me perdí quién lo trajo cada cosa, pero se habló de esta adicción emocional en donde el cuerpo se hace adicto a estar emocionalmente de esta manera. Entonces, necesitamos generar esa adicción opuesta y necesitamos que el cuerpo, y hablo del corazón específicamente, que es el que genera estas vibraciones cardíacas, se conecte con una emoción del futuro, se conecte con esa emoción a la cual quiero ingresar. Lo que pasa es que para ingresar a esa emoción, yo necesito acostumbrar al sistema, a la mente, al cuerpo, a primero que puede sentir eso. Segundo, que es habitual en vos sentir eso. Y cuando te acostumbras a sentir esa emoción de alta vibración, tu sistema cambia y hasta tu cerebro cambia. Porque esto es súper interesante. Les quiero compartir esta imagen. Yo soy muy tecnológico, ustedes ya saben, yo tengo tatuado acá cosas de la Qué bueno. computadora. ¿Qué es el hardware? ¿Qué es el hardware? El hardware es el gabinete, ¿sí? El gabinete es la notebook, es lo que está adentro, son las placas, son todos esos microchips que están ahí adentro. Eso es el hardware, es la parte dura de la Mm. computadora. Lo que se puede tocar. Bueno, el hardware es el cerebro, ¿sí? Neuronas, sangre, químicos, electricidad. ¿Sí? Lo escuchaba el otro día Stanislao, con el impulso de un pensamiento se puede prender una licuadora. O sea, con la electricidad que genera un pensamiento se puede encender una licuadora. Imagínense, si con el impulso de un pensamiento se puede prender una licuadora, tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos por día. Imagínense la cantidad de electricidad que hay ahí, ¿no? O sea, tenemos una central nuclear acá en la cabeza y no nos damos cuenta. Y algo importante es entender este punto que quiero remarcar, que es que cuando el software, el sistema operativo, tu sistema de creencias, tus pensamientos cambian, el cerebro como estructura física cambia. ¿Esto qué quiere decir? Ujú. Que lo podemos moldear a nuestro gusto, que tenemos la capacidad no solo de cambiar los pensamientos, sino que de cambiar el funcionamiento físico del cerebro, las sustancias que emana el cerebro, los
caminos que recorre el cerebro. Y eso es genial. ¿Por qué? Porque quiere decir que te podés reprogramar desde la conciencia, desde la razón. Y no necesitas haber nacido con un cerebro 2.0, 3.1, 4.5. No, a mí me tocó el 2.0, hasta acá llegué. Y hay gente que vive así. No, bueno, Mm, pero hasta acá llegué yo. No, que hasta acá llegué. Tenés algo que se llama neuroplasticidad, que es tu mm, capacidad de modificar lo duro y lo blando. Podés modificar el pensamiento y podés modificar la estructura del cerebro. O sea que todo aquello que genera el proceso de la mente, que para mí, y también por eso hago esta charla, es el factor número uno de éxito. Pongámosle éxito, vivir bien. No importa, no estamos hablando de éxito tener 156 casas. Estamos hablando de, para mí, ser exitoso y vivir tranquilo. La fuente de ese éxito va a depender de cómo se relaciona tu cerebro y tu mente. Y si vos desarrollás la creencia de que podés modificar tu cerebro modificando tus pensamientos, ahí vas a empezar a tener un ejercicio, una práctica. Si vos te acostumbrás a moldear tu cerebro físicamente con tus pensamientos nuevos, vas a tener un superpoder. mm. Yo al menos me lo tomo como un superpoder, que es el superpoder de poder tomarme las cosas como yo quiero. Y bueno, A veces funciona un poquito más, a veces funciona un poquito menos, a veces Batman se levanta con más energía y a veces está más cansado, ¿no? Pero tengo ese superpoder. Yo puedo modificar mi estructura, tanto lo físico como lo abstracto. ¿De qué va a depender todo eso? De los pensamientos que permita mantener a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Puedo compartir algo? Vamos con Vivi y después con María Luisa. Vamos. Tuve una experiencia hace unos años haciendo un taller de coach, de bio coaching con la profesora nuestra que estaba en la formación, ¿cómo es? Ay, no me acuerdo el nombre, bueno, Majo. Con Majo dando bio coaching un taller, bueno, en ese momento, ¿sabes qué? Después analizándolo, yo estaba pasando un tema con mi mamá que estaba muy enferma, que se moría, que no se moría, bueno, así de cruel, ¿no? Entonces ya había enseñado unas vacaciones y bueno, yo me voy en vacaciones, 7 días. ¿Qué pasó en esos 7 días? Yo me enfermé, tuve Claro. todas las vacaciones enfermas. Entonces, ahí pasó, ¿qué pasó? Que yo fui pensando que, sin merecerlo, que la culpa que sentí fue tan grande que me jugó un contra, las emociones jugaron en contra, el pensar que a mi mamá le podía pasar algo mientras yo, fue terrible, pero fue tal cual. Y analizando también el tema de Eric Cordera, viste, sobre las emociones, la raíz de las enfermedades, bueno, todo. Es tremendo, pero es así, pero fue una experiencia muy vida, muy fea, que yo dije, bueno, listo, ya aprendí, tengo que aprender esto, o sea, a cambiar mi 100%. manera de pensar. 100%, Vivi. Bueno, 100%. gracias. Y por favor, y ahí habilitate, Marilisa, que te dé la palabra. Por eso, una de las cosas que yo pregunto cuando una persona me plantea su objetivo es, ¿qué sentís cuando pensás en eso? ¿Qué sentís cuando pensás en eso? Porque ahí la emoción genera esto que trae Joe Dispenza como el electromagnetismo, ¿sí? Y de verdad es muy importante reconocer, yo proyecto a esta calidad de vida, pero me da culpa. Esa emoción es mucho más relevante que los pensamientos que vos tengas sobre ese futuro. Porque inconscientemente, si te genera esa sensación tan displacentera, adivinen qué va a ser el inconsciente. Va a ir en contra de ese futuro. Va a ir en contra de ese futuro. Yo estoy trabajando con gente de Estados Unidos que estamos trabajando todo el tema de inversiones a largo plazo, libertad financiera, el tema de la relación con el dinero. Si yo pienso en mi libertad financiera y me genera culpa, no la voy a lograr porque me voy a sabotear inconscientemente porque es una emoción que no quiero experimentar. Entonces, está buenísimo esto, Vivi, que traes, porque vos decís,
bueno, yo me mentalicé con que no va a pasar nada, con que va a estar todo bien. Sí, pero ahí el pensamiento no es más fuerte que la emoción. Por eso cuando no hay coherencia entre pensamiento y emoción, termina ganando inconscientemente la emoción. Por eso se dice que somos seres emocionales y lo menos desarrollado que tenemos es la corteza prefrontal, a comparación de las otras áreas del cerebro, ¿no? Y por eso hablaba María Luisa hace un ratito del secuestro emocional. No tenés nada que hacer cuando te secuestró la emoción. Solamente respirá, déjala transitar y cuando te permita la emoción que te dice, ahora sí te dejo actuar, a partir de ahora podemos movernos. ¿Sí? María Luisa, adelante. Y habilítense en los que quieran ampliar y compartir, ¿eh? Por favor, esto vamos entre todos. Como hablábamos de pensamientos y a veces no es tan fácil cambiar ese pensamiento porque volvemos o no se puede dejar la mente en blanco tampoco, a veces hay que ayudarlo con algún movimiento muscular, por ejemplo, como el cerebro no capta si es verdad o no lo que estamos haciendo, a veces nada más que levantar la comisura de los labios y sonreír, no sabe si estamos en una emoción placentera, como por ejemplo alegría, y eso, ese mismo movimiento de los músculos cambia la química interna. O, por ejemplo, el movimiento en jarrita, Mujer Maravilla. cambiamos de Mujer Maravilla, cambiamos, o los brazos, mover la energía. No sabe el cerebro qué nos está pasando y cambia inmediatamente la emoción, o sea, la química, no la emoción. Y esto a Exactamente. consecuencia de la emoción también. 100%, 100%. Al fin y al cabo, la emoción es energía que recorre tu cuerpo y esa energía que recorre tu cuerpo se transmite, sí, se transmite a lo largo del cuerpo por la sangre. ¿Y qué estás transmitiendo? Estás transmitiendo sustancias. Por eso también, miren esta diapositiva que les traigo acá. El cerebro es la farmacia más grande del mundo. Están todos los químicos, todos los químicos, todos los químicos que existen, los puedes segregar tu cerebro. Claro, el tema es llegar a ese nivel de expertise en donde segrego voluntariamente. Yo he conocido personas muy avanzadas espiritualmente que han podido llegar a ese nivel en donde segregan químicos alucinógenos tomando agua, tomando un mate, un té. He hablado con esas personas de decir, nosotros nos juntábamos a tomar té entre personas muy espirituales, ¿no? Donde se llegan a esos rituales. Y sin ninguna sustancia, nosotros tomando mate, tomando té, segregábamos sustancias alucinógenas en el cerebro y teníamos un viaje astral sin consumir nada. Eso porque el cerebro lo tiene adentro. ¿Sí? Eso porque el cerebro lo tiene adentro. Entonces, el cerebro es la farmacia más grande del mundo. El tema es que ni siquiera sabemos la diferencia entre dopamina y serotonina. O sea, algo que todos los días experimentamos. No sabemos la diferencia. ¿Sí? Y aprovecho a compartir la diferencia. La dopamina, satisfacción inmediata. La serotonina, satisfacción por un esfuerzo. Como para hacerlo bien, bien fácil. Entonces, claro, estoy acostumbrado a la dopamina. Scroll, scroll, Reels, TikTok, y la dopamina, así como llega, se va, y después es como un pico que tenés de que se te alteró el cerebro, mientras que la serotonina, voy a entrenar, hago fuerza, me esfuerzo, tengo esa satisfacción de hoy cumplí con mi rutina, esa serotonina dura horas. Entonces ahí también está ¿qué estoy segregando? ¿Dopamina o serotonina? ¿Qué quiero segregar? Y ahí es empezar también a pedirle a la farmacia, dame un poquito de esto, dame un poquito de lo otro. Pero claro, también hay que saber pedirle. No le puedo pedir, ahí te doy la palabra Sol, no le puedo pedir al cerebro serotonina echado en la cama mirando TikTok. Porque me dice, no, no, no tengo, no tengo para ofrecerte serotonina en este momento. ¿Sí? Sol, adelante.
Alex, por eso los psiquiatras lo que hacen es darte medicamentos que generan serotonina, esa misma serotonina que te podés generar vos mismo, pero para ellos es más fácil medicarte, espero que acá no haya ningún psiquiatra, pero para ellos es más fácil medicarte que darte soluciones, digamos, estratégicas más naturales y que no, después no generen esta dependencia que generan estos medicamentos. Coincido con vos y a la vez coincido con el psiquiatra que llega la persona y dice, dame la pastilla, ¿viste? Entonces, no todos somos como Es que nosotros muchas veces, que... no, pero muchas veces es por Sí, sí, a veces desconocimiento sí, también. a veces sí, a Y veces también sí, cuando estás en totalmente. ese grado de intoxicación, no No podés tenés mucho pensar, para entonces pensar. primero, muchos autores hablan de que primero viene la emoción y después el pensamiento. Entonces ahí estás Exacto. en una constante bucle también de que no siempre es el pensamiento primero, sino que a veces es la emoción primero. Sí, Totalmente, con sí. respecto a eso, mira, hay que tener cuidado, viste, con lo que uno dice, yo estuve en tratamiento por depresión, a mí me hizo muy bien ir al psiquiatra, yo tomé la decisión y fue la mejor decisión que pude haber tenido. A pesar que soy una Sí, mujer de fe, que oro en la palabra, yo necesité en ese momento un tratamiento con un médico. Y yo lo vi como sí, si me duele un órgano, un riñón o un pie, bueno, si yo me duele el pie, me voy al traumatólogo. O sea, ¿por qué hay tanto prejuicio con la mente por qué hay tanto prejuicio? O sea, listo, estoy deprimida, tengo que ir al psiquiatra, ¿dónde voy a ir? Al odontólogo. O sea, paremos con no, eso. pero No, Vivi, sí. ojo que yo también lo pasé, ¿eh? Yo también lo tomé, pero O sea, después decidí no hacerlo más, porque si yo lo podía generar naturalmente, pero te tiene decidí porque si era por el psiquiatra no me lo sacaba más. Pero no, pero es un tiempo, no es que vas a estar toda la vida. Hay gente que está toda la vida con terapia. Y vos decís, wow, Obvio. o sea, bueno, es personal igual, ¿no? No, yo no lo tomé, Sí, creo que para explicar que, bueno, cuando quieras médico, quieras médico. No seamos, en mi caso, obvio. digamos, no seamos religiosos, los que somos creyentes. Acá lo importante es entender que hay personas que en esa etapa necesitan que su cerebro genere artificialmente esa sustancia. Cuando regulaste, a enseñarle a la persona a que lo segregue por sus propios medios. Profesionales buenos, malos hay en todo, así que no vamos a andar señalando con el dedo, pero sí, para mí es muy importante, y acá que hablamos del bienestar, y todas personas que ustedes escuchen, conozcan, que estén en depresión, primero entender de que no es voluntario, no es que me agarra depresión, y hasta en más, yo conozco personas que tienen una vida buena, vamos a ponerle buena, pero tienen depresión porque su cerebro no funciona como debería funcionar, más allá de pensamiento, interpretación y demás, pero sí esto que coincido que es, regulaste, ahora quiero que seas independiente. Esa es mi mirada, ese es mi pensamiento. Yo si tengo un amigo que está pasando por ese proceso, le diría, buenísimo que buscaste ayuda porque tu cerebro no lo segrega, pero fíjate de hablarle al psiquiatra o al personal que te esté atendiendo de que cuando ya estés estable, que te dé una rutina para segregar esto. O sea, tené hábitos que segreguen esto porque si no vas a ser dependiente de una pastilla para toda tu vida. Pero sí. En este sentido, hay profesionales de todo tipo. Sí, prestemos atención a la gente que queremos nosotros. Si el día de mañana escuchamos a alguien que nosotros queremos, que está pasando por una situación así, alentarlo a que no genere dependencia y que sea independiente y entender de que una vez que regulás, lo podés segregar. Y cuando no estás regulado no lo podés segregar porque no tenés ni siquiera la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Saben qué? Hay un punto muy importante entre la mente, el cerebro, que tiene que ver con la visualización. ¿Sí? La visualización es una herramienta poderosísima, poderosísima la visualización y de hecho a mí me gusta estudiar mucho el tema de la mentalidad de alto rendimiento y en el deporte de alto rendimiento se visualiza mucho. De hecho, no sé si habrán visto alguna vez a un corredor de Fórmula 1 hacer el circuito con los ojos cerrados porque Mm. están memorizando el circuito y lo están visualizando porque
se ha demostrado científicamente y con estudios, por sobre todo, que cuando visualizas, estás practicando como si lo estuvieses haciendo. Y esto se practicó con el fútbol, con el tenis, con el básquet, y precisamente con el básquet es uno donde más estudios se hizo de este tipo. ¿Por qué? Porque ponían a personas a practicar tiro al aro, ¿no? Esto de tirar al aro, ponían a personas a practicar tiro al aro y ponían a personas a visualizar tirar al aro, y que la embocan, y que la embocan, y que la embocan. Y estuvieron durante 15 días tirando al aro, practicando un grupo de 10 y 15 días visualizando 10 personas. Lo que aumentó en efectividad fue mayor las personas que visualizaron que las personas que practicaron. O sea, desde que empezó el estudio hasta que terminó el estudio, aumentó más la tasa de efectividad en las personas que estaban visualizándolo que las personas que estaban practicándolo. ¿Esto qué quiere decir? La mente no distingue, y esto lo hablamos mil veces, la mente no distingue entre lo que estoy imaginando y lo que estoy viviendo en el plano terrestre, en el plano tridimensional. Todo mientras que esa visualización sea realista. ¿Me explico? Si esa visualización es realista, yo visualizo una situación del futuro, estoy yo, está María Luisa, está Aida, veo personas que conozco, que las visualizo y genero ese contexto en mi mente no diferencia si eso está pasando de verdad o de mentira. Por eso tanto hablo de la preocupación, porque todos esos escenarios mentales que vos te estás haciendo en tu mente realistas, están sucediendo en tu mente como una realidad. ¿Y qué quiere decir que están sucediendo en tu mente como una realidad? Que están despertando emociones, ¿sí? ¿Y qué hacen las emociones? Las emociones despiertan estados de ánimo, y los estados de ánimo hacen que tomes decisiones, y las decisiones hacen que tengas resultados. Entonces, ¿qué pasa si te preocupás, te preocupás, te preocupás, entras en un estado de ansiedad? Vas a actuar ansioso. Y actuar ansioso, lo más probable es que te lleve a un resultado de ansiedad por el cual estabas preocupado. ¿Me siguen con este paso a paso? O sea, visualizo, me lo creo, siento, entro en un estado de ánimo y ese estado de ánimo puede llegar a decir, y es que sé que me va a salir mal. Declaración. El lenguaje no es inocente. Entonces, también esto de decir la visualización, y lo tenemos acá, la visualización puede modificar redes neuronales. La visualización puede modificar redes neuronales. Cuando hablamos de redes neuronales, estamos hablando de esos caminos automáticos que toma el cerebro como órgano. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me siento a meditar y me digo a mí mismo, ¿qué pasaría si en vez de empezar a los gritos, respiro y le saco autoridad a la persona que me está molestando? A ver, lo voy a visualizar. A ver, lo voy a practicar. A ver, voy a entrenar esto. Y me imagino que estoy en una situación en donde alguien me está molestando, donde alguien me está diciendo eso, y me imagino como yo le digo a la otra persona mentalmente, esto no es mío. Eso que estás diciendo no es mío. Yo no soy eso. Le saco autoridad. ¿Cómo me siento? Tranquilo. ¿Y cómo me siento visualizando? Tranquilo. ¿Y qué estoy vibrando en este momento? Tranquilidad. ¿En qué estado estoy entrando? En paz. Y ahí empiezo, en esos momentos, llevo lo que está en el inconsciente a la conciencia. Por lo que, y acá no garantiza absolutamente nada, pero sí aumenta la probabilidad de que la próxima vez que me estén molestando me acuerde de este estado emocional y que ahora esté disponible este caminito que antes no existía. ¿Me siguen con el paso a paso? Acabo de crear un caminito nuevo que ahora es posible que aparezca en ese momento reactivo. ¿Qué es lo más probable? Que vayamos por el caminito de siempre. Pero va a llegar un momento
y esto es justamente, andás a ver por qué diapositiva lo tengo, va a llegar un momento en el que el caminito nuevo es el caminito habitual. ¿De qué va a depender eso? De lo que necesita nuestro cerebro para que esto funcione. Repetición. Repetición, 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 repetición y repetición. ¿Hasta qué? Hasta que lo habitúe, hasta que se genere un hábito. Y ahí se convierte en una nueva reacción, que si volvemos a habituarnos a esa reacción, va a volver a pasar al subconsciente y va a ser tu nueva forma de actuar sin que te des cuenta. ¿Me siguen con este punto? Por eso es súper importante en el momento de meditación, en el momento de reflexión, en el momento de, como digo yo, lavar los platos, doblar la ropa, salir a caminar, estar en el gimnasio, de preguntarte cómo estoy reaccionando. ¿Cuáles son esos caminos que siempre tomo sin darme cuenta? Porque esos son los caminos que construyen mi futuro. Literalmente, esos son los caminos que construyen mi futuro. Soy el pasado de mi futuro. ¿Con estos caminos voy a llegar a este futuro? ¿Quiero llegar a ese futuro? No. ¿Y entonces qué caminos tengo que crear? ¿Cómo me gustaría reaccionar en esa situación? ¿Me siguen con este punto? Ahí estamos hablando de la neurociencia del cambio, pero no vamos a cambiar la reactividad en el momento de la reacción. Porque en ese momento, inconsciencia pura, tenés que estar muy entrenado y hasta a veces muy entrenado, no te das cuenta porque estás con 200 cosas, secuestrado emocionalmente, todo lo que puede llegar a pasar, para darte cuenta que en ese momento estás reaccionando de esa manera. Entonces, ¿en qué momento descubrimos nuestras reacciones? En el momento en el que nos ponemos a pensar, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué accioné de esa manera? Y el por qué es muy fácil, porque es el camino habitual, porque estás acostumbrado. O sea, si vamos a hablar de explicaciones, ¿querés explicaciones? ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque es lo que tu subconsciente está acostumbrado. Porque hay una serie de creencias que te hacen tomar esa decisión sin que te des cuenta. Bueno, ahora que te diste cuenta, ¿cómo te gustaría responder en ese momento? Ahí generaste los nuevos caminos, que justamente estamos hablando de la neuroplasticidad, la capacidad de generar nuevos caminos en el cerebro. Repito, 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 hay un nuevo caminito que ya está habituado a la mente y dice, no sé por qué, pero Cami es así. Cami, cuando le pasa esto, ella se lo toma con calma. ¿Por qué? Y porque es su caminito. Es su caminito. Y hay otra persona que tiene el caminito que no se lo toma con calma, que explota. Bueno, ahí están los caminitos. Pero hay que entender también para mí, este punto es súper importante, que para reprogramar el nuevo caminito existe la visualización. ¿Qué me gustaría hacer en ese momento? Ponételo a pensar ahora que no estás abordado emocionalmente por la persona y por la situación. ¿Qué te gustaría hacer en ese momento? Me gustaría tomármelo con calma. Bien, y para tomártelo con calma, ¿en qué necesitas pensar? Porque el primer paso va a ser el pensamiento. ¿En qué necesitas pensar? Así te despierta una emoción y todo. Según lo que pienses, la emoción va a perdurar o se va a cortar en ese momento. Entonces, en ese momento, ¿en qué querés pensar? Y después podemos tener una ayuda a memoria, podemos tener un anclaje emocional, o sea, un anclaje corporal, de decir, ¿sabes qué? En ese momento yo quiero hacer un mudra, quiero agarrar y cruzar los dedos, quiero hacer así, quiero hacer asá, quiero a decirle a mi cuerpo, cuando hagas esto, es porque tenés que respirar. No tenés que reaccionar, tenés que respirar. Entonces, si estoy haciendo esto, no tenés permitido reaccionar, tenés permitido respirar nomás. Le estoy mandando un comando. Este es a mí que me gusta mucho la computadora, de verdad que yo, comandos, 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 comandos. Vos le mandás comandos a la mente. Y quiero que en ese momento, en vez de hacer esto, hagas esto. Entonces, ¿comando cuál es?
hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Acuérdense que la mente no sabe pensar en negativo. Entonces, imagínense si yo le mando el comando de no te enojes, no te enojes, no te enojes, no te enojes, no te enojes. Y no me estás pidiendo nada. No me estás pidiendo nada. ¿Sí? Entonces es súper importante este punto de decir, ¿cómo hago para reprogramar mi reactividad? Primero, reconoce tu reactividad. Autoconocimiento, autopercepción de mí mismo. Y yo lo he contado varias veces y me di cuenta el año pasado. Yo me di cuenta de que mi reactividad era no reaccionar. O sea, me di cuenta que mi reactividad era quedarme callado. Entonces yo decía, en mi creencia, yo no soy Ujú. reactivo. Yo no reacciono, no soy reactivo. Pero claro, el no reaccionar es una reacción. Entonces, también el hecho de empezar a sacarnos los sesgos que siguen manteniendo esa creencia de yo soy así, yo soy asá, yo no soy así, yo no soy asá. Todos somos reactivos, todos somos animales. La única diferencia es que pensamos, algunos. Los que estamos acá sí, algunos no. Pero esa es la diferencia, que tenemos la capacidad de pensar y decir, ¿en qué estoy pensando en este momento que me estoy haciendo esta película? Esta película va a despertar un estado emocional que me va a llevar a tomar decisiones. Y esas decisiones van a plasmar una vida que probablemente siga siendo la misma de siempre, porque como hablamos hace un ratito, el cerebro es adicto a sentir las mismas emociones. Por eso el quejoso encuentra en todos lados motivo para quejarse y el optimista, en el cual me siento identificado y hasta a veces me molesto conmigo mismo por ser tan optimista, encuentro siempre positividad en esas cosas, quiera o no quiera. Y ahí estoy hablando del yo soy. Yo soy optimista. Quiera o no quiera, voy a encontrar motivos para estar en ese estado. ¿Por qué? Porque soy adicto a esa emoción. Como todos somos adictos a las emociones que forman parte del yo soy. Por eso me parece recontra importante escucharte después de decir yo soy, porque se genera una adicción. Una adicción al punto de que no tenés ningún tipo de control. Vos vas a accionar y vas a reaccionar desde el yo soy. ¿Me siguen con estos puntos? ¿Estamos profundizando? Sí, buenísimo. ¿Quién quiere ampliar, compartir? Clau, adelante. Y después con María Luisa, vamos. Yo te aviso cuando te escuchemos. Dale, dale. Hasta... Mirá, yo voy a hacer que te salga un cartelito en la mitad de tu pantalla. No toques nada. Esperá. Va, cartelito. Acepta ahí. ¿Te salió un cartelito? Va de vuelta. ¿No te deja? Ay, sí. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Quería contar que hace muchos años, mi madre fue estudiosa del método Silva, pero muchos años atrás. Vos sos muy chico, Alexis, pero te estoy hablando de muchos años. Cuando vino a la Argentina, mi mamá estaba en la puerta, fue la primera la estudiosa del método Silva, que era como un estado de meditación profunda, era toda una técnica, inclusive están los libros todavía, no sé si existen los audiolibros de José Silva, y estaba la técnica de los tres dedos, que cuando uno estaba en estado alfa, bajando la densidad del cerebro, las ondas cerebrales, en ese estado, por medio de visualización, respiración, visualización creativa, se colocaban tres dedos juntos, como haciendo deseo con lo que uno quería, ¿no? Y cuando estaba uno en una sensación, en un momento de nervios, una situación especial, automáticamente, ya por el hecho de juntar los tres dedos, se llama la técnica de los tres dedos, es como que la persona entraba en un estado de tranquilidad. Eso quería contar, que es eh, Buenísimo. una técnica de muchos años, pero bueno.
Eso. Yo uso método Silva para dormir. Yo uso el método Silva para dormir. No todos los Mira, días, no todos los mira, días, es según el día. Es como cuando yo digo, sí, o sea, yo medito según lo que necesito. Si no necesito nada, mayormente hago una sí, meditación guiada. Si necesito sí. respuestas, hago meditación solo silencio media hora, con los ojos vendados y con tapones en los oídos. Ah, Si necesito claridad, medito caminando. Entonces, el método Silva a mí me gusta mucho porque es para la reprogramación del subconsciente en esos momentos que te vas a dormir o que entras en ese estado, sí. sí, ya de relajación bastante profunda. Está Y buena, a yo mí me me gusta. visualicé que quería llegar a volar porque me había postulado en aerolíneas para volar y lo hice un montón de tiempo y terminé volando. Qué bien, Me visualizaba subiendo la escalinata del avión con la valijita, ya siendo auxiliar de a bordo, pero era una cosa que ya lo sentía y cuando hice mi primer vuelo fue una emoción impresionante. qué lindo. Me acordaba subir la escalera y era tal cual como lo había visualizado. Excelente. Ese es el poder de la mente. Ese es el poder de la mente. Cuando hablamos de que, bueno, de hecho, todo esto está en la Biblia también, ¿no? Todo esto está en el Kybalión, todo esto está en textos que hablan de la metafísica como esa capacidad que tiene la mente también de crear, de que somos creadores, realmente, y tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que lleva su proceso también a aprender y su paciencia que se materialice, ¿no? Hablamos hace 3, 4 semanas, hablamos de los principios herméticos. El principio del ritmo es que todo tiene un ritmo y no tiene que ver con lo que vos querés que tarde, tiene que ver con lo que tiene que tardar. Y hay a veces que realidades tardan años en materializarse. Entonces también pensemos en esto, ¿no? Para que la realidad se materialice, necesita esa visualización realista, donde vos te visualizás, necesita la emoción de alta frecuencia, como el amor, el agradecimiento, la libertad, la paz, emociones que están altas en la escala de Hawkins, que vamos a ver la semana que viene, por eso también la vamos a ver la semana que viene, la escala de Hawkins. Y si yo visualizo una semana, gratitud, 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 no cambia nada. La segunda semana empiezo a visualizar ya con bronca, con frustración. Está la incoherencia cardíaca, que es el corazón dice una cosa, el pensamiento dice otra. Y a mí una metáfora que me encanta de esto que trae Joe Dispensa, que es sincronizar pensamiento y corazón, emoción, es que el pensamiento es la frecuencia de la radio, 102.3 Radio Aspen. Pero si la emoción es una emoción de baja vibración, es como tener el volumen en cero. Entonces vos no disfrutás de la radio, ¿no? Vos no disfrutás de la canción si el volumen está en cero. ¿Cómo hacer para elevar el volumen? Elevando la vibración. ¿Qué es elevar la vibración? Empezás a sentir una emoción alineada con ese futuro. Gratitud, placer, alegría. Lo que pasa, y lo compartió María Luisa hace un rato ya largo, es que el cerebro no está preparado para sentir gratitud, alegría, está preparado para sentir miedo, está preparado para sentir temor, y no porque el mundo es malo y porque la gente es mala, es porque fueron las emociones que nos permitieron sobrevivir y llegar a este nivel de evolución. Entonces, imagínense el cerebro diciendo, vos tenés que sentir esto la mayor cantidad de veces posible porque es lo que te salva. Es así como funciona. María Luisa, adelante. Es tan interesante este encuentro que se van ocurriendo cosas. Bueno, voy a lo último que dijiste, que tiene que ver, a medida que ibas hablando, digo, todo está preparado para esto de lo que dice Joe Dispenza entre la emoción y el pensamiento, ¿no? Todo el camino en realidad es desde el límbico, que tiene que ver con la emoción, lo que siento.
Y todo exactamente. está preparado para tener, es decir, si nosotros nos ponemos a pensar, inclusive el mismo sistema está preparado para tener miedo. Y el miedo es la frecuencia más baja y lo tenemos desde lo instintivo, lo que sería, lo que es el cerebro, el reptiliano. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo transformar ese miedo? Y hablando de los códigos sagrados, uno de ellos es la Biblia, por ejemplo, donde hay una parte que dice, el amor echa fuera todo temor. Entonces, si lo tomamos como un código para poder vibrar alto, lo que decía Alexis antes, de llegar a esas emociones, empezar a elevar a emociones placenteras para transformar ese miedo en un miedo funcional, ¿no? Que me permita avanzar y no huir, atacar o paralizarme. Esconderse, claro, totalmente, Gracias. totalmente. Por favor, Marisa, un Sí, placer. yo voy a sumar, yo estoy estudiando PNL y hay muchísimas técnicas, vos nombraste varias, nombraste anclaje, nombraste visualización, y voy a sumar el reencuadre, que es cuando logramos cambiar la perspectiva de esa situación que estamos viviendo. Y eso hace que cambie la emoción y que cambie el resultado, que es la cadena de conducta de la que hablaba. Y es Sí, fundamental, fundamental tomar conciencia cuando estamos en esa emoción displacentera o como la quieran llamar, que tiene vibración baja y poder reencuadrar esa situación. Y la verdad que a mí me está volando la cabeza, PNL. ese es muy Tiene apasionante. como muchísimo de todo lo que has explicado, lo estoy viendo y lo estoy aplicando y es súper efectivo, Qué muy lindo. interesante. Gracias, André, por compartir. Eh, Tenemos la capacidad de ir al pasado, de estar en el presente, de ir al futuro. Eso hace nuestra mente, tiene esa capacidad. Y ir al pasado, resignificar una situación, genera un impacto enorme en ese subconsciente. Genera un impacto enorme. No, yo soy así porque viste los papás que me tocaron. Anda al pasado, observá, observá, resignificá, generá una nueva creencia. Esto está buenísimo. Vos tenés una creencia que no está basada en la verdad, está basada en tus interpretaciones. O sea, no es que vos decís, no, bueno, está bien, pero ¿qué voy al pasado y cambio el significado y que me miento? Pero si la creencia tampoco está basada en verdad. Mis padres no me quisieron. ¿Qué sabes si es verdad? ¿Qué sabes si era su manera de querer? ¿Qué sabes si era lo máximo que te podían querer y vos querías más? Entonces también esto de decir, tenés la capacidad de viajar al pasado, resignificar esa situación y dejar de poner esa situación como el motivo por el cual no lográs lo que lográs. Eso es salir de modo víctima. Me reencuadro en una nueva perspectiva. Tenemos esa capacidad de ir al pasado y reescribir la historia. Eso es un superpoder. Vuelvo con los superpoderes, ¿sí? Pronto haremos una serie de superpoderes mentales porque de verdad que tenemos un montón de superpoderes. Somos la única especie que tiene la capacidad de ir al pasado y cambiarlo, porque lo cambiás. Porque con una nueva interpretación sobre esa situación ya no es la misma situación. ¿Y qué pasa con esa historia que te contaste sobre eso? Cambia. ¿Y pero qué? ¿Me voy a mentir? ¿Y si no sabes si la creencia estaba basada sobre la verdad? Estaba basada sobre tu interpretación. Cambia tu interpretación. No estamos hablando de mentir, estamos hablando de cambiar la interpretación. ¿Sí? Sí, que generalmente lo que interpretamos en ese momento nos fue funcional, nos sirvió, nos dio un beneficio, pero ahora Totalmente, seguir interpretando de la misma manera no nos está siendo funcional, por eso es donde ahí tenemos que hacer el cambio de chip. totalmente, totalmente. Y tenemos esa capacidad. Eso es lo asombroso, que podemos. Comparte Doris.
Ahí te doy la palabra, Sol, que te voy a habilitarte. Yo reformulé entendiendo que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Quizás no pudieron hacer otra cosa porque venían de historias difíciles, por ejemplo, padres que inmigraron a un mundo totalmente distinto, sí, pero además eh, con el diario del lunes, con la información del 2026, con hoy tenemos todo a mano, hoy es todo más fácil, antes no había manuales de nada, hoy hasta podés buscar cómo criar un hijo en internet, o sea, las 15 recomendaciones de o sea, hoy tenés un montón de información que no tuvieron, hay una agilidad mental que no tuvieron, porque no había momento para sentarse a trabajar en la mente tampoco, ¿no? Imagínense en ese estado de supervivencia. Si dijimos hace un momento, el estrés bloquea la corteza prefrontal, imagínense una persona que está escapando de una situación de guerra. Olvidémonos, olvidémonos, aceptemos porque de verdad que si hubiesen hecho, si pudieran haber hecho algo mejor, lo hubiesen hecho, ¿sí? Pero eso es resignificar, resignificar. Y también entender de que no pueden dar lo que no recibieron, ¿no? Entonces, él fue lo que recibieron, fue lo que me brindaron. Creo que lo más sano para nosotros es qué interpretación le estás dando a esa historia. Puede ser la mayor justificación de por qué te sale todo mal o puede ser la nueva interpretación que te abre a una relación más amorosa, no solo con mamá y con papá, con la vida. Porque si estudiamos otras disciplinas, mamá la abundancia, mamá el amor propio, mamá el orden, papá la prosperidad, papá la seguridad fuera de casa. O sea, no es tu papá nombre y apellido, tu mamá nombre y apellido. Es la perspectiva que vos tenés de la energía femenina, de la energía masculina. O sea, es más conveniente para vos que para ellos. De verdad. Es más conveniente para vos resignificarlo que para ellos. Ahí Sol, querías habilitarte y te vi ahí recién. Y Adelante. además, cómo te vinculás, ¿no? Cómo te vinculás con un otro, sobre todo a nivel Totalmente. pareja. Tendemos a Uf, repetir lo que vimos en casa. 100%. Con respecto a lo que decía una de las chicas antes y lo que estaban hablando de esto de reprogramar, cuando recién te levantás, entrando, o sea, saltás de la cama y durante 10 minutos haces lo que más te guste, o salís volando a caminar, Ujú. o empezás a saltar, ahí O entras en un meditar. estado alfa, claro, y además la música que acompaña. Hay música de alta vibración, entre ellas es Coldplay, ¿no? Que es una de las más conocidas, pero hay un montón hoy ya. Y cómo también la música y lo que escuchamos a lo largo del día nos va reprogramando. Sí, Sobre todo esto yo lo 100%. veo mucho en los vínculos y en las canciones, que, no Sí, sé, Shakira, y un montón, ¿no? Karol G, todos contra todos, donde ahí el hombre siempre es como el villano de la historia, entonces escucho a todas todo el tiempo, todos son iguales y qué sé yo, todos los sí. hombres son iguales y a ellos al revés. Entonces Reprograman. entramos en una guerra y claro, y tiene que ver con todo Son. lo que escuchamos durante el día. Me ha pasado. Me ha pasado de tener que desapegarme de canciones que sonaban muy lindas, pero cuando escuchaba la letra decía, yo no quiero que esto entre en mi subconsciente, de verdad. O sea, yo no quiero que esto aparezca todos los días en mi subconsciente porque de verdad genera una creencia que después, sin que yo me dé cuenta, va a tomar decisiones por mí. Que eso para mí es lo más importante. Toma decisiones por vos. El tema es que vos tomás la decisión de consumirlo. Así que al fin y al cabo vos tomaste la decisión de que eso se reescriba de esa manera. ¿Cómo yo tomo la decisión de entrar en un nivel alfa para reprogramar mi subconsciente? Bueno, yo tomo la decisión de sentarme a meditar y entrar en ese nivel que está bueno esto que compartamos, que en ese nivel de meditación, ¿vieron cuando nos estamos por dormir? Y no sé si alguna vez le pasó de como que empezar a soñar antes de dormirse, como saber que todavía no te dormiste, pero ya empezaste como a soñar y estás ahí como medio que te estás yendo. En ese estado en donde las ondas del cerebro bajan su frecuencia, su vibración, en ese estado
es donde es más fácil reprogramar el subconsciente. ¿Sí? Es donde es más fácil reprogramar el subconsciente. En realidad es donde es más fácil aprender. O sea, cualquier cosa que quieran aprender, en ese estado se puede aprender mucho mejor. Por eso hay gente que se va a dormir con audiolibros o con cosas que quieren aprender. Ahí Cami levanta la mano. Como también la música clásica te hace entrar en ese estado de relajación. Entonces, y esto, si escucharon el seminario Fénix de Brian Tracy, hay un montón de estudios que demostraron que personas lo hicieron específicamente con aprender idioma, porque es una de las maneras más fáciles de medir el aprendizaje con cantidad de palabras nuevas por día, es como la manera más fácil de medirlo, en donde ponían a personas a estudiar un idioma que fue el francés con estas ondas cerebrales, entraron, bajaron todas las luces, pusieron música clásica, relajaron y en ese estado les enseñaban nuevas palabras todos los días. ¿Sí? Y la diferencia en porcentaje de captación era altísima. O sea, había más de un 80% de diferencia entre la persona que estudiaba tradicionalmente y la persona que estudiaba así. 80% más de retención. Es un montón. Entonces, si quiero reprogramar el subconsciente y quiero darle nuevos comandos, quiero darle nueva información, no hay algo mejor que meditar. No hay algo mejor que meditar. Y yo que lo sigo mucho a Stanislao Barrach, a mí me gusta muchísimo él porque él es, también él te dice, yo soy investigador, o sea, yo investigo, veo papers, veo estudios y después te traigo mi conclusión. Y él comparte de que no, dale Doris, ahora recomendamos, no hay algo mejor para esto que estamos hablando que la meditación. No hay algo mejor, no existe, todavía no se descubrió algo mejor que la meditación para reprogramar este subconsciente. Entonces también desde este lugar es muy importante tener nuestro momento de meditación. Bueno, Alexi, pero a mí no me sale quedarme quieto. Bueno, fíjate de conectar con tu autoconocimiento mientras te moves, como para arrancar. Después ya llegarás a un nivel más profundo. Aprender a meditar lleva 10 años fácil. Por eso yo no digo que medito, yo digo que intento meditar, porque lleva muchísimos años realmente llegar al punto de decir estoy meditando. ¿Me siguen? ¿Sí? Doris, ¿puedo recomendar meditaciones? Después les voy a pasar algunas al grupo, ¿sí? Después les voy a pasar algunas al grupo. Y los que estén en el grupo de los martes del nuevo programa que comenzamos la semana pasada, creo que dentro de 2 semanas vamos a empezar un reto de 21 días de meditación que las grabé yo, las guío yo y son justamente para reprogramar el subconsciente. Así que está orientado específicamente a darle nuevos comandos al subconsciente. Así que después les voy a compartir, a los que no están en el grupo de los martes, después les voy a compartir algunas meditaciones para que tengan ahí para escuchar. Y les voy a compartir algunas que a mí me gustaron y me sirvieron también. ¿Sí? Para cerrar de a poquito el encuentro de hoy, veamos esto, que es lo que estuvimos hablando. Evento, interpretación. La interpretación viene de toda la información del subconsciente. ¿Sí? Esa interpretación de bueno, malo, lindo, feo, todos los juicios que se te pueden ocurrir en ese momento, vienen del subconsciente. Es decir, que en ese momento que estás interpretando, no estás eligiendo qué interpretar. Lo está eligiendo tu subconsciente. Todo tu material almacenado. ¿Me siguen? De esa interpretación aparece una indicación. Hay una parte del cerebro, está ahí el hipotálamo, que le dice, segregate estas sustancias, estas hormonas, segregalas. ¿Por qué? ¿Por qué el cerebro tiene que segregar esas hormonas? Porque es la única manera de que el cuerpo sienta de lo que estás interpretando. Si no manda ese comando de liberar esta sustancia,
no hay manera de que el cuerpo sienta de la interpretación que tuviste. Por lo que no tenés feedback. ¿Me siguen con la metáfora? Si el cuerpo no te manda info de esos químicos, no tenés feedback de que vos, al interpretar esto inconscientemente de esta manera, te sentís así. Y el feedback, esa retroalimentación entre la interpretación y el cuerpo, es necesaria para seguir pensando como pienso o dejar de pensar como pienso. ¿Por qué? Porque yo digo, voy a armar una clase y cada vez que quiero armar una clase siento un calor, siento ansiedad, siento nerviosismo. ¿Y por qué siento esto? Y no, porque dar una clase te despierta eso. No, no. Armar una clase no te despierta eso. Las interpretaciones que estás teniendo sobre la clase que estás armando te despiertan eso. Que es muy distinto. ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué hizo tal cosa? No. Te enojaste por la interpretación que tuviste sobre lo que esperabas y lo que terminó pasando y toda esa brecha en... Ahí está tu fuente de enojo. Entonces, ¿qué pasa si el cuerpo no... ¿Qué pasa si el cerebro no segrega estos químicos? No tenés feedback de que esa interpretación te despierta este estado emocional. ¿Me siguen con esto? Por eso es importantísimo identificar cuando el cuerpo te está diciendo, mira que esas interpretaciones que estás teniendo están despertando esto, ¿eh? O sea, son esas interpretaciones las que te están despertando eso, no lo que hace el otro, lo que estás interpretando vos. ¿Me siguen con este punto? ¿Sí? Entonces, evento, interpretación, indicación química, reacción química. Ahí mandan los soldados, el cerebro manda a los soldados al resto del cuerpo, vayan a combatir. Sensación corporal. Esa sensación corporal es la información para decir en qué pensaste. No qué pasó, en qué pensaste. Esa sensación corporal te va a traer una interpretación nueva. Mirá lo que me hizo. Mirá lo que me pasó, siempre me sale todo mal. Te llega una interpretación nueva. ¿Interpretación que qué? Que manda una indicación química, que genera una reacción y que mantiene una sensación. Entonces, esto es un bucle. Esto es, me ponen mala nota, no, vamos a ponernos en modo víctima un ratito, me ponen mala nota, evento, interpretación injusticia, me la pasé estudiando y no aprobé, frustración, sensación corporal frustrado, no estudio más. Interpretación, no estudio más, no estudio más. Eso segrega más frustración, segrega más enojo y mantiene la sensación a lo largo del cuerpo. Los estados de ánimo funcionan así. Y los estados de ánimo generan identidad. Entonces yo soy en base a la interpretación que le doy a lo que el cuerpo me está diciendo. ¿Me siguen con esto? Yo soy en base a la interpretación de lo que el cuerpo me está reaccionando por la interpretación que tuve al principio. Entonces me parece importantísimo pensar en qué estás pensando, porque eso va a ser lo que despierte la emoción, el estado de ánimo y la identidad. ¿Sí? Cierro con esto y después se los voy a compartir escrito también para que lo puedan tener. Neuroplasticidad autodirigida. Lo vamos a repasar porque lo hablamos durante el encuentro, ¿sí? Que es cómo es el paso a paso para la reconfiguración, para la reprogramación. Primer paso, desaprender. Mientras ese siga siendo el único camino viable, el cerebro es vago. Lo dijeron acá, lo dijo Vivi. El cerebro es vago. Si ese es el único camino, olvídense de que tome otro camino. Entonces hay que desaprender. Hay que borrar esa huella del camino y para desaprender, acá hay que dejar de reaccionar de la misma manera de siempre.
Hay que dejar de reaccionar de la misma manera de siempre. Bueno, Alexi, pero yo me acuerdo 3 días después que reaccioné así. Bien, es buenísimo, muy buen promedio 3 días después, ¿eh? Hay gente que se da cuenta 3 años después. Te diste cuenta 3 días después. Perfecto, tomá esa información. ¿Cómo te hubiese gustado reaccionar? ¿Cómo te hubiese gustado reaccionar en ese momento? ¿Qué te hubiese gustado hacer? Me hubiese gustado hacer esto. Perfecto. ¿Y cómo vas a hacer la próxima vez que estés en esa situación de acordarte que querés tomar este camino? Ahí empiezo a borrar el camino viejo. Cuando le empiezo a decir, hay un camino nuevo, pero ese camino nuevo lo tengo que crear. Tengo que agarrar y empezar a cortar la maleza y empezar a hacer un caminito. ¿Me siguen con este punto? Algo que el cerebro no quiere hacer. Algo que el cerebro no quiere hacer, pero acá vamos a hacer lo que nosotros queremos, no lo que el cerebro quiere. Por eso tenemos la capacidad de pensar. Entonces, necesitamos debilitar las conexiones automáticas. Es que yo soy así. No, no, no. Es que yo era así. Es que yo estaba haciendo así. Es que yo ahora soy distinto. ¿Sí? Esto a muchas de ustedes les habrán dicho en su proceso de autotransformación, ¿qué te pasó? Vos no eras así. No, yo era distinta, yo era distinto. Generé nuevos caminos. Eso hace que sea distinto. Imagínense si yo tengo la costumbre y la práctica de generar caminos porque quiero. ¿Sí? Paso 1, autoobservación. Identificar el yo soy. Identificar la reactividad. Y no, yo le grité. ¿Por qué le grité? Y porque me gritó. Ok, ¿te gusta? ¿Estás contenta? ¿Estás conforme? ¿Querés que siga siendo de esa manera? No. Bueno, pensemos primero, principal, ¿cuál es la creencia del yo soy? No, pasa que yo soy calentón. Cambiá, reemplazá. Yo no soy calentón, yo tengo momentos de enojo, como cualquier ser humano. Y eso no me distingue, eso no me identifica. Pausa activa. En ese momento de reacción, tomémonos 5 segundos para respirar. No hace falta ser Buda y estar 49 días meditando. No, 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 no. Es de la reacción a la respuesta. ¿Qué distancia hay entre la reacción y la respuesta? 3 inhalaciones profundas. Y 2 capaz que también. Dale oxígeno al cerebro. El cerebro no está llegando oxígeno porque está secuestrado. Dale oxígeno, oxigenalo. Llevale oxígeno para que piense. Pensá durante 5 segundos si lo que vas a hacer forma parte de la nueva, de la configuración vieja o de la nueva. Tomate 5 segundos. ¿Esta es la versión vieja o la versión nueva la que va a reaccionar? Por costumbre, por adicción, vas a querer que salga la de siempre. Por adicción, por costumbre, por gusto, por placer, porque seguís siendo vos. Voluntariamente y conscientemente, vamos a darle lugar a la nueva configuración. Ya no resuena esta reacción conmigo. ¿Qué haría la nueva versión mía? ¿Sí? Vuelvo a este punto. Hacer eso en ese momento es tan complicado que lo más probable es que nos demos cuenta después y que ahí, visualizando, acostumbremos a la mente a un nuevo camino. Eso es lo más habitual. Cuando llegamos a la práctica de decir en ese momento, pará, ya no resueno con esta reacción, ya no resueno con esta respuesta. Listo, ahí se empieza, ahí es donde la mente, ahí es donde el cerebro dice, hay dos caminos que están idénticos, que los dos están igual de gastados. No sé cuál de los dos tomar. Bueno, ahí es donde ya los dos caminos están caminados. ¿Me siguen con la metáfora en el cerebro? Redirección consciente. ¿Qué haría mi yo del futuro? ¿Qué haría mi versión del futuro? ¿Qué haría mi mejor versión? O hasta más, si quieren, ¿qué haría X persona en esta situación? Otra herramienta de PNL, modelaje. ¿Qué haría fulanito? Para no dar nombres. ¿Qué haría
X persona. Ahí estás redireccionando conscientemente el pensamiento. ¿Cómo pensaría fulano esta situación? Y ahí es donde estás generando los nuevos caminos, ahí estás reescribiendo el yo soy. Ahí estás reescribiendo tus creencias. ¿Reescribís tus creencias? Vas a interpretar distinto ahora. O sea que las mismas situaciones ahora las vas a ver diferentes. Las vas a ver diferentes y te vas a sentir diferente. Esa emoción, acuérdense que las decisiones las tomamos desde la emoción y no desde la razón. Que a la hora de decidir hacer algo o dejar de hacer algo, lo que se prende es el cerebro límbico. Entonces, emoción, acción, resultado. Si quiero que cambien mis resultados, tiene que cambiar el yo soy. ¿Me siguen con este paso a paso? Lo intento hacer lo más llevado al día a día, sin que haya tanto tecnicismo, sino decir, en este momento, ¿cómo pensaría mi versión trabajada del futuro? Y ahí aparece un nuevo caminito. Imagínense, no sé cómo se llama, tengo menos campo yo. ¿Vieron? Creo que es hoz, que es la hoz de la parca, la que se usa para, ¿sí?, sacar el pastizal, el yuyo. ¿Vieron esa hoja afilada que es bueno, así imagínense que están armando un nuevo caminito en donde hay mucho pasto y ustedes están marcando un nuevo camino. Cuando el cerebro ve que ese es el nuevo camino, ahí lo único que hay que hacer es ser. Ya desarrollaste la personalidad para que simplemente siendo llegues a ese lugar. Por eso es tan importante esto claro, el coaching a veces se queda corto y hay muchísimas otras disciplinas y todo se complementa, pero cuando te convertís en esa persona, empieza a ser posible el resultado. Mientras vos no te conviertas en esa persona, olvídate del resultado. Lo primero que tenés que trabajar es en la identidad. Y acá estamos trabajando en la identidad. No, pasa que yo soy calentón. No, tengo momentos de enojo, pero ahora estoy armando un nuevo camino, estoy cortando el pasto para que sea más fácil ir por este nuevo camino. Y ahí estamos con el cambio consciente. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí por hoy. ¿Les gustó la clase de hoy? Sí, habilítense ahí el Excelente. micrófono. Buenísimo, André, buenísimo. ¿Qué te Sí, llevas, buenísimo. André? Me encanta. Amo este tema, eso me Qué llevo, bueno. que me parece que Mm, es muy importante para la transformación personal, que es lo que yo estoy buscando para poder así después acompañar al otro. Todo Bien, está en la mente. Cambia la mente, cambia la totalmente. realidad. Así que 100% Exactamente. alineada con todos los conceptos que diste hoy. Gracias, qué Alex. bueno. Buenísimo, me alegro. Principio de mentalismo. Esta realidad es mental, de Sí. verdad. Exacto. ¿Qué te llevas, Aida? Un nuevo camino. Vamos, vamos a Vamos cortar con el un nuevo, pasto. claro, vamos a cortar el pasto y haremos un nuevo camino. La verdad que me Bien. encantó y me encantaría y lo voy a hacer poner en práctica. Vamos, vamos, vamos. Esto es una práctica, esto es una Sí. práctica y cuando te entrenás, Mm, cada vez lo haces más rápido y claro, después vos cortaste el pasto y después le pusiste unas lucecitas como para que claro, de lo vas noche no te adornando. pierdas y después hasta lo pavimentás. Entonces ahora ya no vas caminando, ahora ya vas en bici y después te Claro. compraste una motito y cada vez esos procesos son más rápidos y vos decís... Wow, cómo trabaja la mente de esta persona. Claro, lo que pasa es que está asfaltando todos esos caminos, ¿sí? Qué Y lo bueno, importante para mí acá es nunca casarse con un camino. Este es el mm, mejor camino hoy. Hoy. Capaz que mañana consigo uno mejor. claro. Mejor. Más alineado al futuro que quiero. Más que Qué mejor, bueno. peor. Más alineado. ¿Sí? Clau, ¿qué te llevas de hoy? ¿Estoy habilitada? Estás habilitada. Desafío, y es increíble, 22 años que soy profesora de yoga, años de metafísica, ahora soy coach,
es como que todo se va juntando todo, pero es como que va bajando y lo más difícil es Integras. llevar toda la práctica, ¿no? Así que me llevo esta cosa de desafiarme y a seguir, a crecer, o Qué a lindo, comenzar una nueva yo. qué lindo, qué lindo, qué Qué lindo. bueno. Anoche me junté con un amigo, mi mejor amigo. Él me enseñó metafísica a mis 17, 18 años. Él es 10 años mayor que yo. Y me enseñó, me mostró metafísica a mis 17. Y yo empecé a estudiar, a estudiar. Y ayer estuvimos como no, 2 horas estuvimos caminando, donde los dos estamos empezando a aplicar lo que estudiamos. O sea que nos Wow, llevó 10 años entender como para pasar a la aplicación. Está bien, Claro. no estuve 10 años todos los días estudiando porque les mentiría. Hubo momentos donde prioricé otras cosas, donde estudié coaching, donde estudié otras cosas, pero ayer nos pusimos a caminar y de verdad los dos dijimos, tardamos 10 años en entenderlo como para pasarlo a la práctica. Así que Buenísimo. wow, también son cosas que de verdad requieren esto del principio del ritmo. Sí. Tomate tu tiempo, pero no abandones la búsqueda de aprender a relacionarte con eso, que como dice Ujú. la metafísica, es todo lo que no es físico, así que es el 99,99999% de las cosas, todo lo que es energía. Así sí, que, buenísimo, sí. Clau, gracias por Y compartir. el deseo de querer crecer. Cuando hay el deseo, está esas ganas de crecer, de avanzar. Así Sí, que muchas gracias, por estuvo muy eso, lindo. por favor, por eso y con esto cierro, cuando deseas algo, empezá a agradecer desde ese momento, no cuando lo Claro. tengas. O sea, conectar con la gratitud desde el momento en el que Antes. digo, wow, qué lindo deseo que tengo. Sí, sí, Hay gente que desea el mal, hay gente que quiere el mal y que lo desea, y yo digo, deseo en mi vida esto que me haría bien, que le haría bien a mi entorno, que, wow, gracias por esto que estoy deseando. Conectar con la gratitud desde ese momento para que, como dice Dispensa, coherencia, pensamiento, emoción de alta vibración, electromagnetismo. Atraigo sí, todo lo que necesito en mi vida para que eso sí suceda. Lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo, pero lo atraigo, porque empiezo a resonar con eso. Perfecto. sí. Excelente. Gracias por sumarse hoy, gracias por conectarse. No sé si sacaron fotitos, yo me olvido de sacar No. fotitos, así que cualquier cosa, saco una hora, vamos, los que quedamos hasta el final, los manijas del final. Vamos a la cuenta de uno, dos, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Nos Si me voy vemos, a darle una perlita, que dice, para que cree todo es posible. Para todo que es cree, posible, todo es posible. pero hay que creer y hay Claro. que de verdad sentir que ya lo tenés, porque si no vas a Sí. resonar en escasez. Sí. Dale, Sol, no te Take quedes con ganas. take for granted, darlo por hecho ya. Darlo por hecho. Así es, Bueno, hecho Ujú. está. Hecho está. Es Alex. hecho está. Gracias, María Elisa. Sol, no te Gracias, quedes con ganas, impecable. dale. Gracias, Alex. Cuando te contacté, ni pensaba que esto iba a ser posible. Evidentemente lo manifesté porque nunca pensé que íbamos a estar o sea, en tanta resonancia. Así que bueno, gracias porque llega en un momento muy particular de mi vida y es algo que también vengo estudiando hace mucho, así que gracias. Un Qué placer. lindo. He cambiado desde la última vez que viniste, así que esta es una nueva versión mía que se animó a hablar de cosas que antes no se animaba, nada más. Así que bienvenida al nuevo Alexis. Mañana va a haber otro, así que no se apeguen mucho al de hoy, que mañana ya hay otro. Bueno, ¿qué? Nos vemos mañana con algunos, nos vemos el lunes que viene con otros. Que tengan linda semana. Nos Chao. vemos. Gracias, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.